Un cordial saludo, soy Camilo Escobar Mora, el fundador de Ligodly, antes llamada Juridia, dedicada a formar jurídicamente abogados en fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital ante la IA, ante la inteligencia artificial. Y hoy explicaré precisamente el valor jurídico, el alto valor jurídico, el alto nivel jurídico, el conocimiento profundo de alto perfeccionamiento jurídico que obtienen los abogados cuando conocen el derecho, es decir, la forma de los derechos y deberes, en relación con la publicidad comercial digital que por supuesto actualmente está vinculada con la IA, con la inteligencia artificial. Por eso al decir publicidad comercial digital se incluye la inteligencia artificial. Y es que, por un lado, por supuesto, cuando el abogado está directamente enfocado en manejar asuntos jurídicos preventivos o correctivos, es decir, de asesoría, consultoría y propiamente de cumplimiento del derecho en un caso donde se desee que siempre se cumpla con el derecho frente a una publicidad digital o asuntos correctivos, es decir, casos de litigio, relaciones jurídicas vinculadas con el litigio y en general con la solución de conflictos que existan por un posible incumplimiento del derecho relacionado con una publicidad comercial digital y de esa forma el abogado cuando se enfoca directamente a manejar asuntos jurídicos, por ende preventivos o correctivos vinculados con esta forma de publicidad, es capaz de manejar cualquier asunto cuando conoce los fundamentos del derecho porque conoce cómo aplican, cómo proceden, por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a esta clase de publicidad. Pero a la vez en general, un abogado no vinculado directamente con este tema, al aclarar el derecho, es decir, los derechos y deberes, el deber ser jurídico, el criterio jurídico, los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, empleándose como forma ilustrativa, como forma de enseñanza, como forma de aclarar el derecho a la publicidad comercial digital, sus particularidades, su dinámica, sus variables, ya que es un objeto de alta complejidad, de alto interés, porque es algo que comunica a la distancia algo que no existe directamente, es decir, cuya forma de existencia original, directa, no es la publicidad, sino que la publicidad es un medio para promover ese objeto, ese elemento, ese algo que se relacione con una empresa mercantil comercial promovida mediante esta clase de publicidad, la publicidad comercial digital. Entonces, es algo que presenta múltiple caracterización, alta complejidad, varias características, particularidades, y por eso al aclarar el derecho, al aclarar cómo existe esta forma de publicidad válidamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ella, coincidiendo con el deber ser jurídico, es decir, con el fundamento del derecho, es decir, cumpliendo con el derecho, existiendo con base en el cumplimiento del derecho, se abre la mente para el abogado, para cualquier abogado. En este caso, para los abogados no vinculados directamente, que no manejan directamente asuntos jurídicos, casos, relaciones jurídicas vinculadas, relacionadas directamente, relacionadas con publicidad comercial digital. Entonces, es un objeto que a la vez sirve para enseñar como forma para aclarar el derecho, porque cuando se aclara cómo existe esto de manera válida, se aclara en general el derecho y el abogado al tener esa mente abierta, al tener este nivel de profundidad jurídica, por ende, entendido de una forma simple, es capaz de manejar cualquier asunto jurídico. Y de hecho, al aclarar cómo es la publicidad válida, cómo existe la publicidad comercial digital válida de una forma válida, se aclara por ende cómo existe la inteligencia artificial válida, porque por ende se aclaran elementos como la transparencia, es decir, la explicabilidad, lo conocido como explicabilidad, frente a la forma en la cual existe la inteligencia artificial, cómo es la forma válida de atender la explicabilidad, cuál es la forma de la transparencia, por ende válida, frente a la inteligencia artificial vinculada con la publicidad comercial digital con esta forma de publicidad, o cómo existe la gestión del riesgo frente a la inteligencia artificial vinculada con ello, o cómo es el gobierno, lo conocido como gobernanza de la IA vinculada con la publicidad comercial digital y propiamente cómo existe la autorregulación válida frente a la publicidad comercial digital, incluido lo vinculado, lo atinente a la IA. Y por su parte se conoce cómo existe la IA responsable, propiamente la IA válida, es decir, cómo existe la diligencia, es decir,
el cumplimiento del derecho, la aplicación, el ejercicio de los derechos y deberes, según cómo procedan frente a cada quien, en relación con esta forma de publicidad. Entonces, claro, esto le interesa a cualquier abogado y de hecho no existe lo conocido como derecho de consumo, derecho del consumo, existe es el derecho. Por eso para resolver los problemas jurídicos, es decir, para lograr soluciones jurídicas, es decir, para que exista, para lograr que de alguna forma exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, se debe conocer el todo de lo definido en el derecho, es decir, los fundamentos del derecho, los fundamentos jurídicos, la forma de los derechos y deberes, los derechos y deberes y no consideran que normas específicas sobre, por ejemplo, publicidad o sobre, por ejemplo, inteligencia artificial o sobre un punto específico vinculado con ello, como por ejemplo el tratamiento de datos personales o no personales o la privacidad o la seguridad de la información, es suficiente para lograr que esto sea válido. Solo es válida la publicidad con ser digital cuando coincide con el deber ser jurídico, es decir, con su deber ser jurídico, con su respectivo deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual el todo de lo definido en el todo del derecho, mediante el todo del derecho, aplica frente a ello, es decir, cuando coincide con la manera en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello. Como se dan cuenta, es un conocimiento de alto valor que por ende aumenta el valor de los abogados que conocen ello, que se forman con nosotros, educados por nosotros. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca, ligodly.ca, legadly.ca, para que conozcan lo que hacemos y para que si lo desean, contraten algún servicio de educación jurídica para abogados de los que ofrecemos y así aumenten su valor jurídico y a su vez para que conozcan nuestro blog y se enteren de nuestros contenidos sobre los fundamentos del derecho en relación con la publicidad comercial digital ante la IA. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo. Gracias.